Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy traemos una empresa que es un orgullo industrial español, pero que se mueve en uno de los sectores más castigados del momento, el del automóvil. Estamos hablando de Gestamp, y al abrir sus cuentas de 2025 nos encontramos con algo que a primera vista no cuadra. Por un lado, los ingresos caen un 5,4%. Su beneficio neto se hunde casi un 20% y a pesar de todo, la deuda baja con fuerza más de un 13%. La pregunta evidente es, ¿cómo es que gana menos dinero y al mismo tiempo está financieramente más sana? Esta es la paradoja que vamos a tratar de desmontar en los próximos minutos. Comenzamos. Antes de meternos con los números, una foto rápida de la empresa. Gestamp es una multinacional española nacida en 1997 y especializada en algo muy concreto: fabricar componentes metálicos de alta ingeniería para coches. Y cuando decimos componentes, no estamos hablando de tornillos, estamos hablando de la carrocería del vehículo, del chasis y de los mecanismos, es decir, piezas estructurales que ante un choque determinan si el coche aguantará o no. Su tecnología estrella es la estampación en caliente, que permite fabricar piezas más ligeras y más resistentes a la vez. Esto, en un mundo que va hacia el coche eléctrico, donde cada kilo cuenta, es una ventaja competitiva relevante. Gestamp está presente en 24 países con más de 42.000 empleados y vende a prácticamente todos los grandes fabricantes mundiales, los denominados OEMs. Cotiza en la bolsa española desde abril de 2017 y forma parte del IBEX Medium Cap. Pero ¿quién manda en la empresa? Esto es importante. El 62,5% del capital está en manos de la familia Riveras, a través de su holding ACEC. Otro 12,5% lo tiene el grupo japonés Mitsui, que es un socio industrial estratégico, y solo alrededor del 24% del capital cotiza libremente en el mercado, lo que técnicamente denominamos free float. Es decir, es una empresa familiar cotizada con mucho peso del fundador, y eso en bolsa tiene implicaciones que iremos viendo a lo largo del análisis. Bien, vamos al detalle de lo que vende Gestamp. De los 11.349 millones de ingresos de 2025, la inmensa mayoría, más de 9.200 millones, vienen de carrocería y chasis. Esto es ni más ni menos el 81% del negocio. Aquí es donde Gestamp es líder mundial, las piezas estructurales que sostienen el coche. La segunda pata serían los mecanismos, con unos 1.106 millones, alrededor del 10% del total. Mecanismos son cosas como los sistemas de elevación de las ventanillas, bisagras de las puertas o sistemas de capó. Menos visibles, pero presentes en cualquier coche moderno. Después vendría tooling, que son los moldes y matrices que se venden a los fabricantes, con 478 millones. Y finalmente, una división que merece atención propia, Gescrap, con 534 millones. Gescrap es el negocio de reciclaje de chatarra metálica. Y aquí hay algo importante que entender. Es una pieza que cierra el círculo porque recoge la chatarra que la propia Gestamp genera al estampar piezas, la procesa y la revende a las acerías. Por lo tanto, es economía circular pura y dura. Pero aquí vendría el matiz, es un negocio cuyo precio depende mucho de las cotizaciones de la chatarra a nivel global, que en 2025 han estado deprimidas, sobre todo en Europa. Veremos que esto ha pesado en los márgenes del grupo. Resumiendo, Gestamp es un negocio de carrocería y chasis con dos satélites más pequeños, mecanismos y reciclaje, que añaden diversificación, pero también algo de volatilidad. Vale, ahora veamos dónde vende Gestamp. Es una empresa profundamente global. Su mercado principal sigue siendo Europa Occidental, con más de 4.000 millones, el 36% del total. Aquí los ingresos cayeron un 4,2%, lo que refleja un mercado europeo del coche que está flojo. Europa Oriental aporta otros 1.925 millones y es la única región donde los ingresos crecen un 1,2% y a tipo de cambio constante sería un 9%. Aquí destaca Turquía, aunque su moneda local resta valor cuando se convierte a euros.
La región NAFTA, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, suma 2.241 millones, un 20% del grupo, y cae un 6,7%. Esta zona es clave porque es donde Gestamp ejecuta su plan Fénix, del que hablaremos más adelante. Sudamérica, Mercosur, es la región más pequeña, con 782 millones, y la que más sufre, un 15,7% de caída. Argentina y Brasil castigan vía tipo de cambio. Asia aporta 1.823 millones, un 16% del total, y también baja un 7,7%, aunque si excluyésemos a China, la región crece con fuerza. Conclusión: la caída de ingresos del grupo, ese 5,4% que vimos al principio, es en buena parte fruto de las divisas. A tipo de cambio constante, la caída sería solo del 1,2%. Es decir, gran parte del problema no está en perder clientes, sino en que cuando las monedas locales se debilitan, los ingresos se traducen a menos euros. Esto es un matiz que conviene tener en la cabeza. Aquí viene un dato que el informe no destaca en titulares, pero que merece la pena mirar con calma. El mercado mundial del automóvil en las regiones donde Gestamp tiene fábricas creció en 2025 un 4,1% en volumen. Gestamp, sin embargo, en su negocio de automoción y a tipo de cambio constante cayó un 1,2%. Es decir, lo hizo peor que el mercado en 5,2 puntos porcentuales. Esto, en jerga financiera, se llamaría el underperformance. La propia empresa lo reconoce, aunque matiza esta cifra. Si en lugar de comparar región por región la pondera por su mix geográfico, la diferencia sería de solo 1,7 puntos porcentuales por debajo del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que Gestamp está perdiendo cuota relativa, sobre todo en mercados donde hay un crecimiento explosivo. Y aquí China es el ejemplo paradigmático. El mercado chino crece a doble dígito, impulsado por fabricantes locales, BYD, Chery, Geely, etc., donde Gestamp tiene menor presencia que con los OEMs tradicionales. De hecho, si excluyésemos China del análisis, el rendimiento en Asia sería mucho mejor. En concreto, hablaríamos de un outperformance o ventaja sobre el mercado del 15,7%. Por lo tanto, el dato puro y duro nos dice que el mercado crece más que Gestamp, pero también es justo decir que el mix geográfico y la transición hacia el coche eléctrico, donde los OEMs tradicionales han frenado, le pesa especialmente. No es un dato para alarmarse, pero sí para tenerlo monitorizado en próximos trimestres. La cartera de pedidos a futuro será clave para saber si esta brecha se cierra o se amplía. Vayamos ahora al EBITDA, a la rentabilidad de la operación pura y dura antes de amortizaciones e intereses. Y aquí hay una lectura interesante. El EBITDA total del grupo creció un 1% hasta 1.307 millones. ¿Cómo se gana más con menos ventas? Bueno, pues mejorando el margen. El margen EBITDA pasa del 10,8% al 11,5%. Y por regiones, la foto es muy desigual. Europa Oriental brilla, un EBITDA que sube un 15,4% y un margen del 15,2%. Es ahora mismo la región más rentable de Gestamp en términos relativos. NAFTA también mejora con fuerza. El EBITDA crece un 15,4%, aunque el margen del 7,4% sigue siendo la mitad que el de otras regiones. Excluyendo los costes del plan Fénix, el margen subiría al 8,1%. Mercosur y Asia se sostienen razonablemente con márgenes superiores al 11 y 14% respectivamente. La región que más decepciona es Gescrap. El EBITDA cae un 23% y el margen se desploma al 7,4%. Esto se debe a algo que ya hemos comentado. Los precios de la chatarra metálica en Europa se han mantenido deprimidos todo el año. Conclusión: a pesar de la caída de ingresos, la rentabilidad operativa del grupo mejora. Esto, en un año duro, es una buena gestión. Pero hay un matiz que la empresa no resalta en sus titulares, y es que parte de esta mejora viene de acuerdos de compensación puntuales con clientes, unos 34 millones aproximadamente, que no se van a volver a repetir.
de tal forma que sin ese efecto el margen sería algo menor. A esto volveremos más adelante. Bien, esta diapositiva es la espina dorsal del análisis. Cuando una empresa publica sus cuentas, lo natural es mirar tres cifras: el EBITDA, el beneficio neto y el flujo de caja. En Gestamp, las tres cuentan historias diferentes y por eso merece la pena alinearlas. El EBITDA crece un 1% hasta los 1.307 millones. Es sin duda la mejor cara. El EBIT, que ya descuenta las amortizaciones, cae un 6% hasta los 546 millones. ¿Por qué? Bueno, pues porque las amortizaciones se disparan. De hecho, suben 49 millones en 2025, en parte porque Gestamp aceleró deterioros de activos ligados a vehículos eléctricos. Es decir, la empresa reconoce que algunos activos diseñados para electrificación ya no van a producir lo que se esperaba. Y bajamos un escalón más. El beneficio neto atribuible se queda en 152 millones frente a 188 del año anterior. Esto supone una caída del 19,2%. El beneficio por acción pasa de 33 céntimos a 27 céntimos. Esa es la cifra que el accionista más va a notar. Y ahora la caja. El flujo de caja libre reportado son 249 millones, casi el doble que el año anterior. Suena espectacular, pero, y aquí viene un matiz importante, gran parte de esa cifra viene de operaciones no recurrentes. La entrada de socios minoritarios por una venta parcial de activos inmobiliarios en España reportó 245 millones. Aquí merece la pena detenerse porque es la letra pequeña del año 2025. Durante el cuarto trimestre, Gestamp ha hecho dos cosas relacionadas con el vehículo eléctrico, las dos consecuencia de un mismo fenómeno. Muchos fabricantes están retrasando sus planes de coche eléctrico. Esto obliga a renegociar contratos. Por un lado, Gestamp ha cerrado acuerdos de compensación con varios clientes por un importe agregado de 34 millones que entran como ingreso en el EBITDA. Es decir, cuando un fabricante reduce los volúmenes prometidos para una pieza en concreto, paga una compensación a Gestamp, y esto explica parte del crecimiento del EBITDA del año. Por otro lado, ha hecho lo opuesto en el balance, ha deteriorado activos que ya no van a generar el rendimiento previsto. Son 52 millones que pasan por amortizaciones aceleradas. De tal forma que si sumamos ambas cosas, el impacto neto en el beneficio operativo, en el EBIT, es negativo en 19 millones. Es decir, en términos de beneficio, la realineación al coche eléctrico le ha costado a Gestamp 19 millones en 2025. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, porque el más 1% del incremento en el EBITDA, sin esos 34 millones extraordinarios, sería en realidad una caída del entorno del 1,6%. Y porque demuestra algo más: la transición al coche eléctrico, que parecía inminente hace 2 años, se está estirando en el tiempo y eso obliga a recalibrar inversiones hechas en años anteriores. No es un problema solo de Gestamp, sino que es algo que afecta a toda la cadena de proveedores del automóvil. Bien, bajamos al resultado financiero, que sería el siguiente nivel por debajo del operativo. Y aquí lo que importa es entender cuánto pesa la financiación y la divisa en la cuenta final. Los gastos financieros han subido ligeramente hasta los 232 millones. No es una explosión, pero refleja que los tipos de interés han seguido altos buena parte de 2025. Los ingresos financieros aportan 37 millones, así que el coste neto por intereses ronda los 195 millones. Las diferencias de cambio se han duplicado, pasan de 30 a 56 millones en negativo. Esto significa que el debilitamiento del peso argentino, la lira turca y el real brasileño han comido beneficio. Aquí entraría otro concepto que merece la pena explicar. Gestamp opera en Argentina y Turquía, dos países considerados de hiperinflación, y esto obliga a aplicar una norma contable especial, la NIC 29. Esto genera un ajuste positivo de 13 millones que compensa parcialmente el efecto divisa. Sumando todo, y alguna partida más, el beneficio antes de impuestos cae un 15% hasta los 313 millones.
La factura fiscal, sin embargo, baja más en proporción, un 23%, porque el tipo efectivo desciende del 23 al 21%. Esto da un beneficio del ejercicio de 247 millones, del cual los socios minoritarios se llevan 95 y al accionista de Gestamp le quedan los 152 que ya conocemos. Es decir, el problema no está en el resultado financiero, que está controlado, sino en el operativo, vender menos en un sector duro. El bloque financiero, sin sustos, hace su trabajo. Si hay un titular positivo de 2025, estaría aquí. La deuda financiera neta de Gestamp baja de 2.097 a 1.821 millones, una reducción de 276 millones, un 13%. Esto hace que el ratio de apalancamiento, es decir, la deuda dividida entre el EBITDA, pase de 1,62 veces a 1,39. Para hacernos una idea, en este sector se considera saludable mantenerse por debajo de 2 veces. Si excluimos, el efecto de los alquileres, la norma NIF 16, que obliga a contabilizar arrendamientos como deuda, el ratio bajaría hasta 1,07 veces. Es decir, Gestamp tiene una estructura financiera muy razonable. La liquidez disponible, es decir, la caja más las inversiones financieras a corto y más las líneas de crédito sin disponer, asciende a 2.396 millones, más que suficiente para cubrir los 547 millones de deuda que vencen en los próximos 12 meses. Ahora bien, hay que poner el dato en contexto. Esos 276 millones de reducción de deuda no son todos fruto del negocio. Una buena parte, en torno a 245 millones, vienen de una operación específica. Andrómeda Principal Investments, un socio financiero externo, entró en el capital de varios activos inmobiliarios de Gestamp en España, lo que generó una entrada de caja sin reducir patrimonio del grupo. Es una jugada legítima y bien hecha, pero no es una deuda repagada con beneficios operativos. La deuda volverá a tener tensión natural por la estacionalidad. De hecho, en marzo de 2026 ya repuntó hasta los 1.977 millones. Aún así, la foto de cierre de 2025 es mejor que la de un año antes. Una empresa industrial vive de invertir. Cada año tiene que gastar dinero en mantener fábricas, lanzar productos nuevos, automatizar procesos, etc. Esto sería el CAPEX. En 2025, Gestamp ha invertido 900 millones frente a 952 del año anterior. Es decir, ha gastado un 5% menos. Pero ojo, esto es menos en términos absolutos, pero no en términos relativos. Como las ventas también han bajado, el ratio CAPEX sobre las ventas se mantiene en torno al 7,9%. Y esto es importante por dos motivos. En primer lugar, la empresa ha contado al mercado que quiere ser cada año menos intensiva en capital, es decir, generar más caja por cada euro vendido. ¿Y por qué? Bueno, pues porque históricamente Gestamp invertía mucho para crecer en el mundo del coche eléctrico y ahora, al modelarse esa transición, la prioridad es la disciplina financiera. Segundo lugar, hay un CAPEX adicional ligado al Plan Fénix, el plan de saneamiento de NAFTA. Quedan unos 21 millones pendientes para 2026. El objetivo declarado de la compañía es que a finales de 2026 la conversión de caja operativa, es decir, el porcentaje de EBITDA que se transforma en caja libre, alcance el entorno del 35%. En el primer trimestre de 2026, este ratio está alrededor del 33%, en línea con la meta. La interpretación es la siguiente: Gestamp está pasando de modo crecimiento a modo eficiencia. Y esto, en un sector con menor visibilidad sobre el futuro, suele ser una decisión prudente, aunque puede limitar el crecimiento a corto plazo si el mercado se reactiva más rápido de lo esperado. ¿Y qué se ha llevado el accionista a casa este año? Bien, pues dos cosas: dividendo y, de forma secundaria, recompra de acciones. Empecemos por el dividendo. Con cargo al ejercicio 2024, Gestamp pagó en 2025 un total bruto de 9,94 céntimos por acción en dos tramos.
Esos son 56,6 millones para el conjunto de los accionistas. Para el ejercicio 2025, el Consejo de Administración ha aprobado un dividendo a cuenta de 3,91 céntimos brutos por acción, que se pagó el 14 de enero de 2026. Y aquí viene el dato. El dividendo a cuenta cae un 19% con respecto al del año anterior, lo cual encajaría con la caída del beneficio. Cuando se gana menos, se reparte menos. Es coherente. Sin embargo, ¿habrá dividendo complementario en 2026? Lo más probable es que sí, en junio o julio, una vez que la Junta apruebe las cuentas. Pero conviene saber que tradicionalmente Gestamp reparte alrededor del 30% del beneficio del año en dividendos. Si aplicamos ese 30% a los 152 millones de beneficio, nos da unos 46 millones para 2025, frente a los 56 del año anterior. Calculando solo con el dividendo a cuenta y la cotización de 26 de mayo, la rentabilidad por dividendo parcial rondaría el 1,2%. Si extrapolamos al total con un payout similar al histórico, el yield total estaría en torno al 2,5%, aunque esto es un cálculo muy orientativo. Es un dividendo moderado, ya que Gestamp prefiere reinvertir y desapalancar antes que repartir agresivamente. Y ahora vamos con una de las preguntas que más interesa al inversor. ¿A qué múltiplos cotiza Gestamp hoy? Vamos a hacerlo presentando los datos para que cada uno los compare con sus referencias. La acción cerró el 26 de mayo a 3,25 €. Hay 575,5 millones de acciones en circulación, por lo tanto, la capitalización bursátil es de 1.870 millones. A esta capitalización hay que sumarle la deuda financiera neta de 1.821 millones, lo que nos da el enterprise value o valor de empresa de 3.691 millones. Con estos datos podemos calcular dos múltiplos básicos. El primero es el PER, que es el ratio entre la capitalización y el beneficio neto, y que sale en 12,3 veces. Esto significa que si el beneficio se mantuviese constante a este precio, harían falta más de 12 años para amortizar la inversión vía beneficios. El segundo múltiplo más adecuado para empresas industriales con deuda es el Enterprise Value EBITDA, y aquí sale de 2,82 veces. Es decir, comprando toda la empresa pagarías menos de 3 años de EBITDA. Sin opinar sobre si los múltiplos son altos o bajos, ya que cada inversor tiene sus propios criterios y referencias, conviene recordar dos cosas. Una, que el PER usa el beneficio neto, que en Gestamp ha caído. Un PER calculado sobre los datos de 2024 sería del entorno de 10 veces. Y dos, que el Enterprise Value EBITDA en el sector de componentes de automoción suele moverse en un rango amplio según el ciclo. En fin, estos son los números. La interpretación la dejamos para el inversor. Bien, aprovechemos que tenemos el primer trimestre de 2026 ya publicado hace apenas unas semanas. ¿Qué nos está contando el arranque del año? Vale, los ingresos, 2.834 millones, una caída del 5% con respecto al primer trimestre de 2025. El sector sigue débil. El EBITDA, 303 millones, un crecimiento del 1% en la misma línea del año anterior. Pero el dato que más llama la atención es el beneficio neto atribuible, que se dispara un 85% hasta los 49 millones. ¿Es esto magia? No. En enero de 2026, Gestamp firmó la novación de un préstamo sindicado, alargando el vencimiento 2 años. Esta operación, por una norma contable, obliga a registrar 23 millones de ingreso financiero, pero sin que entre ni un solo euro en caja. Por lo tanto, ese más 85% es en gran parte contable y no operativo. Si quitásemos ese efecto, el beneficio sería más modesto, en torno a 43 millones, un crecimiento más razonable. La deuda neta, como suele pasar en el primer trimestre por la estacionalidad del capital circulante, ha subido 1.977 millones, 156 más que al cierre de 2025. Esto es algo habitual en este negocio. El coche se entrega antes de cobrarse y eso consume mucha caja. El flujo de caja libre del trimestre fue de menos 136 millones,
alineado con el patrón estacional histórico. Y la conversión operativa de caja se sitúa en torno al 33%, cerca del objetivo del 35% para este año. La empresa, en el comunicado de resultados, reitera todas sus previsiones para 2026, es decir, mantiene el rumbo. Esto es lo que la propia empresa ha dicho que va a hacer en 2026, y aquí merece la pena escuchar a la dirección. En rentabilidad, la guía es clara. El margen EBITDA del grupo debe quedar por encima del 11,7%. En el negocio de auto o base, por encima del 11,9%. En Gescrap, por encima del 7,4%. Es decir, mejorar levemente lo conseguido en 2025. Es una guía conservadora, pero también realista. El sector no va a regalar crecimiento. En generación de caja, el objetivo es alcanzar una conversión operativa del 35%, lo que implicaría un flujo de caja libre orgánico claramente mayor al de 2025. Es la pieza más importante para los próximos años, pasar de crecer invirtiendo mucho a generar caja con menos inversión. Mención aparte para el plan Fénix en Norteamérica. El objetivo aquí es que la región alcance un margen EBITDA superior al 10% en 2026, frente al 8% conseguido en 2025. Es ambicioso, pero los datos del primer trimestre, con un margen del 7,1% excluyendo Fénix, van en la dirección correcta. Y ahora, ¿cuáles serían los riesgos? 3. El primero, la incertidumbre arancelaria, especialmente con Estados Unidos. El segundo, el retraso en la electrificación que sigue obligando a renegociar contratos. Y el tercero, las divisas, que el año pasado ya hicieron mucho daño. La producción mundial de coches se espera prácticamente plana para 2026, un menos 1,8% según S&P Global Mobility, con Europa, NAFTA y Asia ligeramente a la baja, y crecimiento solo en Mercosur y Europa Oriental. Es decir, el viento no va a soplar a favor. Y ya para cerrar, nos quedaríamos con 4 ideas clave. La primera, Gestamp ha vendido un 5,4% menos, pero buena parte de esta caída es por la divisa. A tipo de cambio constante, la facturación solo cae un 1,2%. Es decir, no es tanto un problema de demanda como de cómo se traducen monedas locales a euros. Segunda, el EBITDA crece un 1%, pero ese crecimiento se apoya en compensaciones extraordinarias de los clientes, los 34 millones, que están relacionadas con el frenazo del coche eléctrico. Sin esos ingresos puntuales, el EBITDA habría caído algo. Tercera, el beneficio neto sí que refleja la dificultad real del año. Cae un 19% hasta los 152 millones y se traduce en un dividendo a cuenta también menor. Cuarta, la deuda mejora con fuerza. El ratio de apalancamiento baja a 1,39 veces. Pero parte de esa mejora viene de la entrada de un socio externo, Andrómeda, en activos inmobiliarios y no por la generación pura del negocio. La estructura financiera es sólida, pero no toda la mejora es orgánica. Y por último, los múltiplos a fecha de hoy con la acción a 3,25 son el PER de 12,3 y el Enterprise Value EBITDA de 2,82 veces. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si este vídeo te ha resultado de utilidad, te agradecería enormemente que le dieses al like y te suscribieses al canal. Por último, un recordatorio. Esto es un análisis informativo de los datos publicados por Gestamp y en ningún caso una recomendación de compra o venta. Cada inversor debe tomar sus propias decisiones bajo su responsabilidad. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.